Hola chicos, la clase de ciencias de esta semana tiene como objetivo explicar la transferencia de energía y materia en los organismos heterótrofos. Recordemos lo que conversamos la clase anterior, y es que conversábamos o hablábamos que los organismos autótrofos son todos aquellos que son capaces de producir su propio alimento gracias al proceso llamado fotosíntesis, durante el cual también limpian al ambiente porque absorben todo el CO2, que es producto de gases contaminantes, y también nos proporcionan oxígeno porque es un gas que es liberado al ambiente y que luego lo vamos a aprovechar nosotros en la respiración. Al igual que los animales, incluyéndonos a nosotros que respiramos oxígeno, las mismas plantas también respiran oxígeno durante su proceso respiratorio. En la clase de hoy entonces vamos a conocer a los organismos heterótrofos. Los organismos o seres heterótrofos son todos aquellos animales que no son capaces de fabricar su propio alimento, es decir, que tienen que alimentarse de los seres autótrofos, o sea, de plantas, de vegetales, de hojas, de flores o de frutos, inclusive hasta de semillas, o de otros heterótrofos o animales inferiores a ellos, dando como origen lo que se conoce como cadenas tróficas o tramas alimenticias. Estas tramas alimenticias o cadenas tróficas lo que representan es la forma en la que los seres vivos se van alimentando de otros para obtener energía. Ahora, ¿cómo fluye la materia mediante las cadenas tróficas o tramas alimenticias? La materia o la energía fluye desde los organismos autótrofos, que son los productores, como las plantas, a los organismos heterótrofos, que son los consumidores o los animales. Los organismos autótrofos o productores entonces son las plantas que realizan fotosíntesis y ellas ocupan el primer nivel trófico, mientras que los organismos heterótrofos o consumidores son todos los animales que se alimentan de otros seres vivos y que dependiendo de su tipo de alimentación, algunos autores lo clasifican de la siguiente manera. Vamos a estudiar entonces cómo se clasifican los consumidores dependiendo de lo que se alimenten. Vamos a ver en esta tabla a los tipos de consumidores y la definición y ejemplos de cada uno de ellos. Debo recordar que entonces el primer nivel de la tabla o el primer nivel trófico lo ocupan los productores. Entonces los productores ocupan el primer nivel trófico porque ellos producen su propio alimento y también le proporcionan alimento a los consumidores. Luego tenemos a los consumidores primarios, que ocupan el segundo nivel trófico y que son los animales herbívoros, es decir, todos los animales que se alimentan de plantas, como por ejemplo las vacas, los conejos, las cebras, entre otros, son consumidores primarios u herbívoros. Luego tenemos a los consumidores secundarios que ocupan el tercer nivel trófico, que son todos los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Ejemplo, las arañas, las serpientes y las focas. Entonces todos los animales que se alimentan de los herbívoros o de los consumidores primarios son consumidores secundarios. Aquí tenemos entonces el ejemplo del colibrí como consumidor primario en la primera parte de la tabla, porque se alimenta del néctar de las flores, y que luego vemos al gatito que es consumidor primario porque se alimenta del colibrí, es decir, se alimenta del herbívoro. Luego tenemos al consumidor terciario, que ocupa el cuarto nivel trófico y son todos los animales que se alimentan de carnívoros inferiores a ellos, por ejemplo el tigre, el lobo o el tiburón. Aquí tenemos en el mismo ejemplo del gato, vemos al león que puede alimentarse del gato, que es consumidor secundario.
¿verdad? Entonces este consumidor terciario es carnívoro ya, que se alimenta de otros carnívoros que son inferiores a ellos. Y el consumidor cuaternario, a veces no aparece en los libros, a veces en los libros o en la información en internet aparece solo consumidor primario, secundario y terciario, pero aquí vamos a destacar al ser humano como consumidor cuaternario. Y estos son los individuos que son omnívoros, es decir, que pueden alimentarse de todo, tanto de vegetales, o sea, que comen productores, u autótrofos, como de animales, consumen herbívoros y carnívoros. Obviamente, el ser humano es un consumidor cuaternario o también llamado omnívoro. Muchos autores o en muchos libros incluyen a los seres humanos como consumidores terciarios o inclusive como consumidores secundarios. Y por último, en el nivel trófico tenemos a los descomponedores. Estos descomponedores son encargados de degradar los restos de los organismos muertos hasta transformarlos en materia inorgánica. Un ejemplo de ello serían las bacterias, los hongos, las lombrices y los carroñeros como la hiena, los buitres y los cuervos. Estos son entonces descomponedores porque se alimentan de animales o plantas que mueren, que están en descomposición, y entonces al alimentarse de ello devuelven como a la tierra todos esos, digamos, esa materia o toda esa energía. Se debe recordar que toda la energía que tiene cada uno de los productores o de los consumidores pasa al organismo que se alimenta de ellos. Por ejemplo, un árbol, una manzana, tiene energía, tiene materia en ella, y cuando un animal o nosotros mismos nos alimentamos de esa manzana, estamos absorbiendo todos los nutrientes que contiene o toda la energía o toda la materia que contiene ese alimento.